Hola, bienvenido al canal de TICS aplicadas. Este espacio tiene como propósito difundir el uso de las herramientas tecnológicas aplicadas en tu día a día y en la educación. Mi nombre es René Cuevas. De la misma manera damos la bienvenida al maestro doctor Saúl Barrios Zagal con su conferencia magistral. Y una vez concluida nuestra ronda de preguntas y respuestas, tendremos a bien la ponencia magistral a cargo del doctor referido. Me permitiré dar una pequeña semblanza de lo que es el currículum del maestro. Viene con el tema denominado Tecnologías de la Información, Cultura Democrática en Tiempos Extraordinarios. Antes de su ponencia, me permitiré mencionar que el maestro ha ocupado diferentes cargos a lo largo de su trayectoria. El doctor Saúl Barrios Zagal es originario de la colonia Nuevo Morelos, municipio de Jesús Carranza, estado de Veracruz. Es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela en Derecho y Ciencias Sociales, maestro en Derecho Público por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y es doctor en Derecho por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Ha sido agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General del Estado de Guerrero, director del Consejo Estatal Electoral del Estado, juez instructor del Tribunal Electoral del Estado, subsecretario del Gobierno para Asuntos Agrarios y subsecretario del Gobierno para Asuntos Públicos, entre otros cargos académicos dentro y fuera de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Sin más preámbulo, dejo con ustedes el espacio para el doctor Saúl Barrio Zagal. Adelante, doctor, el espacio es suyo. Sea bienvenido usted. Gracias, José Luis, por la presentación que haces de mi persona, atendiendo a la invitación que se hiciera por parte de los organizadores a su servidor para intervenir en este tan importante evento, primer Congreso Virtual 2021 de Herramientas Tecnológicas Aplicadas a la Educación Superior. En ese sentido, me permito saludar a todos y cada uno de los organizadores y habría que agradecer en principio a las instituciones convocantes de este primer Congreso Virtual 2021 la invitación para participar a su servidor en el mismo. De igual manera, este agradecimiento lo hago extenso a los integrantes de la séptima generación de la maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Guerrero, en espera que esta experiencia académica incida en su desarrollo profesional y personal y coadyuve en su caso con el cumplimiento de los fines institucionales en general y de la unidad de aprendizaje que los concentra en este momento en lo particular. Agradecer de igual manera a la invitación que hiciera el doctor René Cuevas Valencia, no solo por la invitación, sino por la confianza inmerecida probablemente para intervenir en un evento de esta naturaleza, en la que pueden coincidir las tecnologías de la información y, en su caso, el derecho. Asimismo, un agradecimiento muy fraterno al maestro Claudio Flores Jaimes, maestro en ciencias Claudio Flores Chefó, quien en su calidad de coordinador de tecnologías y estadística del posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, ha incidido en esta intervención, revisando el manuscrito que hoy les presento y coordinando distintos participantes en tan importante evento. Gracias, maestro Claudio, por sus atenciones. A todos quienes han expuesto sus ideas y consideraciones propuestas en este Congreso, su presencia enaltece el contenido del mismo. Por ello, mi reconocimiento fraterno. A quienes nos siguen en las distintas plataformas virtuales y quienes nos acompañan en este momento, por invertir su tiempo y en espera que esta intervención de su servidor colme las expectativas que se tienen de la misma. En ese sentido, al recibir la invitación para participar en este congreso, la primera pregunta que se nos hizo era: ¿qué tema puede ser de interés para los integrantes de la maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Guerrero? Vinculado con el derecho, la naturaleza del evento y, en su caso, la formación profesional de su servidor. Partiendo de lo anterior, se sugirió el tema a desarrollar como las tecnologías de la información, cultura democrática en tiempos extraordinarios. Y la pregunta es: ¿por qué tiempos extraordinarios? Porque nos hemos dado a la tarea de indagar, de saber, de conocer
que en tiempos ordinarios las cuestiones de carácter jurídico y las cuestiones de carácter tecnológico tienen un desarrollo normal, armonioso. No así en tiempos extraordinarios como la pandemia que hoy nos ocupa, en la cual hoy nos tiene confinados casi que de manera ilegal, casi de manera obligatoria, porque no ha habido una declaratoria de excepción por parte del gobierno mexicano. De ahí la democracia en tiempos extraordinarios y de ahí la cultura democrática en tiempos extraordinarios. Y por ello el porqué del tema. El tema en comento es trascendente en virtud de estos momentos de pandemia, toda vez que los distintos factores han concluido que el derecho en tiempos extraordinarios no resulta eficaz como se requiere, a grado tal que se ha planteado una crisis del sistema jurídico, a juzgar por las decisiones como de política de Estado se han tomado y en su mayoría al margen de la ley, cuyo análisis no es propio de este trabajo. Solo se enuncia por si alguno de los que hoy nos acompañan tuviese interés en incidir en este análisis. ¿Por qué se hace esta primera afirmación? Todas las decisiones que se han tomado por parte de la Autoridad Administrativa de Salud han sido al margen de la ley, porque las decisiones se toman a partir de la Secretaría de Salud o en su caso el supra o super subsecretario de Salud, pero han dejado de lado las decisiones del Consejo Nacional de Políticas Públicas o del Consejo Nacional competente. De ahí es que se plantea que el derecho ha dejado de tener presencia o vigencia en tiempos de carácter extraordinario. ¿Y por qué las decisiones son de carácter administrativo? Porque solamente las toma la Autoridad Administrativa de Salud, no así el Consejo facultado para ello. Máxime que la autoridad competente no ha declarado hasta el momento una situación de carácter extraordinario que venga a confinarnos de manera obligatoria en nuestros domicilios y en casa. Prueba de ello, la intervención de su servidor con el, con el cubrebocas por estar en un área de carácter público y que no permite estar sin la misma. El tema a desarrollar a la fecha se hace pertinente y actual, dadas las circunstancias que al respecto se están sucediendo a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local y, si ustedes quieren, hasta a nivel universitario. En ese contexto es que la presente intervención habrá que vincular a las tecnologías de la información con la cultura democrática, vinculándose en el caso el desarrollo de la cultura democrática en la vertiente de los distintos procesos electorales que se están desarrollando en este momento, los que no pueden desvincularse del uso de las nuevas tecnologías. Como en otras oportunidades en las que he tenido la oportunidad de participar en este tipo de eventos, la vinculación entre las tecnologías de la información y el derecho se da a partir de lo que conocemos como Estado de Derecho. En este caso, el Estado de Derecho debe entenderse en el sentido que todo lo que hacemos, y en su caso lo que dejamos de hacer, tienen necesariamente un referente jurídico o sustento en la ley aplicable al caso concreto. Es un modelo de orden social en el que todos estamos sujetos al marco normativo vigente, es decir, del conjunto de ordenamientos jurídicos que nos hemos dado y que nos hemos impuestos y que tienen como finalidad una buena convivencia social. Sin embargo, en muchos de los casos, el derecho no alcanza para resolver todas las diferencias que se suceden en la sociedad y en ese sentido es de adelantar una primera conclusión. El derecho tiene una mejor eficacia en tiempos ordinarios, no así en tiempos extraordinarios como de pandemia, que nos mantiene hoy en un encierro voluntario e ilegal, si al caso, al no haberse decretado, como ya se afirmó, la suspensión de las garantías individuales y o de los derechos humanos. Por ello, la rúbrica del título de esta intervención, Tecnologías de la Información y Cultura Democrática en tiempos extraordinarios. Así, la vinculación entre las tecnologías de la información y la posible vulneración de los derechos humanos se da desde la década de los 70, en que la Organización Mundial de las Naciones Unidas advirtió a sus países miembros que la concentración de la información sensible o datos personales de los ciudadanos pudieran ser utilizados para fines diversos de aquellos para los cuales se solicitaron o se requirieron. El tiempo ha dado la razón a juzgar porque en esta materia la seguridad no se puede garantizar de manera total. Peligros a los que no es ajena la cultura política democrática, como lo habremos de ver más adelante. Hoy,
Es evidente que los datos personales y los datos sensibles de cada uno de los que estamos en este momento vinculándonos, los podemos encontrar en no menos de 3 o 4 decenas de instancias en las que se sustentan nuestros datos personales. Datos personales que no sabemos en este momento si se les está dando un uso adecuado, un uso legal o el uso para el cual nos fueron requeridos. Es decir, hoy la vulneración a nuestros datos sensibles es una problemática evidente que habrá que enfrentar en su momento, no solo el Estado mexicano, sino la comunidad internacional. Ahí estamos obligados a estar presentes en estas soluciones, no solo los abogados, sino hoy también los ingenieros como conocedores técnicos de las cuestiones y de los avances y desarrollo tecnológico. En efecto, el desarrollo de lo que hoy conocemos como informática jurídica, misma que se entiende como la automatización de la información jurídica a partir del uso de las computadoras para la automatización de la información de carácter jurídico, de las oficinas, de las notarías, de los órganos jurisdiccionales, de la enseñanza del derecho, del derecho a la información, cuestiones metadocumentales, entre las cuales tenemos que las computadoras y los avances tecnológicos, las tecnologías de la información, nos ayuden a resolver problemas de fondo y problemas de fondo de carácter jurídico. Por ejemplo, a valorar o devalorar pruebas, ofrecer, admitir y desahogar pruebas contenidas en soportes informáticos, la emisión de dictámenes periciales en línea, desahogo de audiencias en línea, etcétera, etcétera y más, etcétera. De las distintas actividades vinculadas al ejercicio del derecho, la construcción o elaboración de los programas de cómputo, incluido el ejercicio de los derechos político-electorales, utilizando las tecnologías con la emisión de un voto electrónico o de un voto en línea, para la construcción de la ciudadanía o cultura democrática. Es decir, todo ello y más, para todo ello y más se utilizan las tecnologías de la información vinculadas al derecho, porque son las normas jurídicas las que establecen, en su caso, la inclusión de las tecnologías en el desarrollo democrático y para el ejercicio, evidentemente, del voto. Mención aparte merece plantear a manera de ejemplo que en el caso de los peritos informáticos, no solo deben saber acceder a la información de los dispositivos y validarla para dar su informe como experto del área, a fin de traducir cuestiones técnicas a un lenguaje accesible de los operadores jurídicos. Para ello, se debe conocer de los procedimientos y pasos a seguir en el desarrollo de las secuelas procesales, sobre todo entender lo delicado y trascendente de su intervención de los casos, sobre todo en materia penal, máxime si se trata de estos asuntos que agraven al sentir de la sociedad, entre otros como la pornografía infantil, el secuestro, la extorsión, entre otros. Lo cual incide necesariamente en tener una mejor determinación en su oportunidad por parte de la autoridad jurisdiccional. Para nadie es un secreto que en este momento distintos actos delictivos, distintos delitos se han estado esclareciendo a partir o con soporte precisamente en pruebas que tienen soportes, que se encuentran en soportes magnéticos y casi siempre de particulares. Por eso no es gratuito que lo primero que confisca la autoridad en casos de esta naturaleza sean los equipos tecnológicos de que disponen los particulares vinculados a la comisión de alguna acción de carácter delictivo. En este sentido, y en todos los casos, habrá que sujetarse en todo momento a los lineamientos que establezca al respecto la normatividad aplicable, en virtud de que cada una de las áreas del conocimiento jurídico establece sus propias reglas. Es decir, cada área del conocimiento jurídico, laboral, penal, civil, agrario, fiscal, administrativo y de toda naturaleza tiene sus propias reglas. Esa es la desventaja en la que se encuentran en este momento los abogados al no tener un código informático, una ley de informática que venga a unificar todos los criterios, sino al revés, dada la naturaleza o la escuela jurídica a la que pertenecemos, donde no se pueden conjuntar distintas áreas del conocimiento jurídico, ha obligado a que cada área contemple o incluya en su normativa las cuestiones de carácter informático. En ese sentido, el derecho, pues, no puede sustraerse del conocimiento del uso y manejo de las nuevas tecnologías, lo cual da origen a lo que hoy se denomina derecho informático, derecho de la informática o derecho e informática, materia que como tal aparece en los planes de estudios de licenciatura y de posgrado desde la década de los 90, cuyo conocimiento aborda, entre otros tópicos, el derecho a la información,
el flujo de datos transfrontera, la protección de los datos sensibles o personales, los contratos informáticos, los delitos informáticos, la ergonomía informática, la protección de los programas de cómputo, los sistemas expertos e inteligencia artificial y el derecho procesal informático, entre otras áreas. Es decir, no basta con el uso de las computadoras para el desarrollo de nuestra actividad laboral, sino es necesario que la normatividad incluya la regulación de este uso de las computadoras, no solo del derecho, sino en todas las áreas del conocimiento. Uso que siempre debe estar sujeto a los lineamientos que establezca la normativa aplicable a los casos concretos. Como se advierte, en muchos de los casos se requiere un manejo multidisciplinar de las tecnologías de la información y el derecho. Por ello, la trascendencia de este tipo de eventos en los que se vinculen ambos conocimientos, lo cual debe redundar en un mejor manejo de ambas vías de tecnologías. Es en este momento en que las dos áreas del conocimiento deben caminar juntos, a fin de no solo generar certeza en las tecnologías de la información, sino en la regulación de uso de las mismas se les debe dar, lo cual traerá una mayor confianza o confiabilidad en el manejo adecuado de estas. Otro nivel del contexto es que las tecnologías de la información y el derecho a nivel macro, tenemos el hecho que el uso de las tecnologías ha trastocado la soberanía de los países. Es decir, que las mismas no conocen fronteras nacionales en el ciberespacio, lo que obliga tanto a los ingenieros como abogados a buscar soluciones no tan solo técnicas, sino de carácter jurídico, desde uno y desde otro punto de vista. Es decir, las soluciones a la información que fluye a las fronteras nacionales debe cuidarse desde dos vertientes, una vertiente tecnológica, una vertiente técnica y una vertiente de carácter jurídico. Esta vertiente de carácter jurídico de la mano con la cuestión tecnológica, porque no se puede frenar o regular o establecer los lineamientos de esta información si no se tiene el manejo tecnológico adecuado y el manejo jurídico correspondiente. En ese sentido, el primero en generar las condiciones de seguridad con la información que fluye a través de las fronteras nacionales y los segundos para proveer, en el caso concreto, el manejo de la información a la que se le debe dar en otros países para cumplir con las reglas establecidas en el país de origen. Esto es, cuando menos incidir en un uso legal de la información, circunstancia que deberá ser materia en su caso de los tratados bilaterales o multilaterales entre las naciones para garantizar el Estado de Derecho que comentábamos al inicio de la presente intervención, sin que se pueda sustraer la comunidad internacional para regular el ciberespacio. En efecto, las nuevas tecnologías han generado que el uso del ciberespacio a través de estas tecnologías de la información trascienda las fronteras nacionales. Y si trasciende las fronteras nacionales, está afectando la soberanía nacional, porque prácticamente desaparecen las fronteras, desaparece la soberanía con la información que fluye tras fronteras o en el ciberespacio. Mismos que no se pueden regular únicamente desde el punto de vista legal o únicamente desde el punto de vista técnico, sino que ambas vías deben ir de la mano. A manera de conclusión, en este apartado, Jimena Rabinat, 2008, nos habla de la mutación del concepto de soberanía, el cual cambia en las sociedades actuales al no existir fronteras fijas que limiten una nación en el ciberespacio y puedan ocasionar conflictos entre estados. El análisis desde el punto de vista constitucional e internacional, pero esto también requiere de conocimientos técnicos de la cibernética, del Internet, es decir, del funcionamiento del sistema o medio que nos proporciona la interacción a través de esta red mundial global. Y aquí habría que establecer que, si bien es cierto, tenemos normativa extra fronteras o normativa de carácter internacional, supranacional, si se vale la expresión, es necesario que los países incidan, los distintos países incidan precisamente en la suscripción de los tratados internacionales, de los convenios binacionales o internacionales para regular este apartado de la tecnología y del flujo de los datos transfrontera. Un segundo apartado de análisis son las tecnologías de la información y su vinculación con los diversos procesos electorales, y lo que hoy nos interesa, la cultura democrática. Existe una regla de oro en materia tecnológica: los avances no pueden ni deben detenerse, aun si no existe normatividad aplicable al caso concreto. En ese sentido, el desarrollo democrático no puede quedarse al margen de los avances en la materia.
La pertinencia del tema en este momento se surten, hoy lo vemos evidente, en virtud del desarrollo del reciente proceso electoral de los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual los cuestionamientos o impugnaciones se dirigieron mayoritariamente en contra de la emisión del voto, del voto o del cómputo de los votos por correo y voto electrónico. Disputa que se mantuvo hasta prácticamente la toma de posesión del nuevo presidente. En este caso, se agotó toda la cadena impugnativa de que se disponía a fin de revertir los resultados cuestionados, lo cual no ocurrió, quedando en entredicho el principio de certeza que deben de revestir los procesos electorales. Es evidente que en el caso citado se dispone de un sistema electoral diverso al nuestro. En efecto, el nuestro es de carácter mixto, de mayoría relativa y representación proporcional. En aquel no se emite un voto directo a favor de un candidato, sino que previamente cada estado tiene asignado un número de votos que le corresponde, de acuerdo al número de electores que tenga. Quien obtenga la mayoría de votos en cada estado obtiene el número de votos asignados al mismo. Por ello, puede darse, y de hecho se ha dado, que el candidato ganador obtenga menos votos que el perdedor. De ahí los cuestionamientos últimos del sistema electoral. Sobre todo, respecto del conteo de los votos, como ya se dijo, votos por correo, votos electrónicos o votos emitidos por los sistemas de comunicación vigentes. Este modelo electoral, que fue un modelo mundial, hoy se encuentra cuestionado con mucho ímpetu por el candidato perdedor, proceso último en el que se hicieron presentes las manifestaciones de inconformidad como en antaño no se veían. Habrá que esperar las reformas que fortalezcan este sistema electoral ejemplar en su oportunidad y hoy muy vilipendiado desde dentro del propio país vecino. Llama la atención lo anterior por el hecho mismo de que en un país con una cultura más abierta, si se vale la expresión, en el que las nuevas tecnologías de la información y el uso son una constante cotidiana, hoy hayan sido muy cuestionadas y puestas en entredicho su legalidad y su legitimidad. Finalmente, y en el caso de México, en este sentido, hay que señalar que a partir de la década de los 90, los análisis técnico-jurídicos a fin de implementar el voto electrónico, siendo el Estado de Coahuila el que inicia con esos trabajos e incidiendo en el entonces Instituto Federal Electoral a fin de llevar a cabo diversos ejercicios democráticos a través de este mecanismo. Desde esta época, 90, a la fecha, se han hecho ejercicios que han incluido directamente en la normatividad vigente, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 19, numeral 2 de la Constitución Política de los Estados, del Estado Libre y Soberano de Guerrero. En efecto, el Estado de Guerrero reconoce el voto de los ciudadanos guerrerenses en el extranjero para elegir al gobernador y aún reconociéndole también la posibilidad de designar a un diputado migrante. En este sentido, se reconoce el voto de los guerrerenses precisamente en el extranjero para la elección de gobernador, en la emisión del voto electrónico para la elección presidencial de igual manera, también conocido como el voto de los mexicanos en el extranjero. En su caso, diversas entidades federativas, como se ha afirmado, han incorporado a su legislación el voto electrónico o el voto en el extranjero, entre ellos el caso del Estado de Guerrero para el proceso electoral vigente 2020-2021. No es óbice el hecho que estos ejercicios democráticos en otros países han sido una constante en los que se ve con normalidad el uso de las tecnologías. Países que tienen circunstancias culturales y orográficas como el nuestro, en los que, incluso con población perteneciente a pueblos originarios, y no ha sido motivo para su no implementación, circunstancia que no acontece en nuestro país, en el que las experiencias que se tienen no han sido muy afortunadas. Yo diría que hasta desafortunadas. En efecto, todo sistema electoral se fortalece a partir de la confiabilidad que del mismo se tenga. Por ello, entre otros elementos se señala que nuestra democracia es cara y que por lo tanto se requiere de diversos candados que la vengan a fortalecer. Basta solamente señalarles que las boletas electorales se elaboran, se construyen o se crean a partir de lo que conocemos como papel moneda, es decir, el papel que utilizamos para los billetes. Y además estas boletas tienen distintos candados
candados que no son advertidos a simple vista, sino que solamente pueden ser advertidos con el uso de las tecnologías correspondientes. Esto no resultaría trascendente. Lo que aquí resulta trascendente es que cada candado implica una aportación económica, en este caso del Estado mexicano, para garantizar una mayor certeza y una mayor confiabilidad en los resultados electorales. No es obvio, perdón, la experiencia nacional o la inexperiencia, si se vale la expresión, tiene lugar en el caso de la cultura democrática porque se surte en el proceso presidencial, proceso electoral presidencial de 1988, a partir del hecho conocido como la caída del sistema, y lo entrecomillamos, la caída del sistema, en la cual se identifica o se asocia con el fantasma real o inventado de un supuesto fraude electoral calificativo que no obstante haberse sucedido hace 3 décadas o más de 3 décadas, aún sigue presente en el imaginario nacional. El elemento señalado ha sido aderezado con lo sucedido en las elecciones presidenciales previas a la próxima pasada, en la que el candidato perdedor argumentaba de manera sistemática un presunto fraude en su contra a partir de la no contabilización de sus datos por el programa de resultados electorales preliminares, señalando la supuesta existencia de algoritmos que no sumaban en su caso los votos a su favor, circunstancia que de antemano, de darse o haberse dado, no tendría trascendencia legal alguna, en virtud de que los resultados electorales no se sustentan en los datos arrojados por dicho programa, sino en la sumatoria de las actas de cómputo que llevan a cabo los órganos electorales y en este caso los consejos distritales correspondientes. No obstante lo anterior, como ya se afirmó, en el imaginario social nacional y regional ha trascendido hasta las nuevas generaciones, sin que en el caso trascienda que en aquel entonces, a diferencia de hoy, los procesos electorales estaban a cargo del propio Estado, es decir, a través de la Secretaría de Gobierno, mientras que en estos momentos los procesos electorales están a cargo de organismos constitucionales autónomos ciudadanos, es decir, que tienen una naturaleza jurídica constitucional que los hace no depender de ninguno de los poderes del Estado. Es decir, son órganos constitucionales autónomos que los ubicamos en el mismo contexto de igualdad, en el mismo plano de igualdad que los propios poderes constituidos del Estado. Es decir, tienen una naturaleza jurídica distinta. En el caso en comento, se debió al manejo de los resultados electorales en los que los resultados favorecían a un candidato en principio y con la caída del sistema, entre comillas, que interrumpió el cómputo por días, estos resultados finalmente favorecieron a un candidato diverso. De ahí el rechazo automático de las tecnologías en la materia y sobre todo del voto electrónico, el PREG, el voto en línea, etc. No es materia de esta intervención, pero no se puede afirmar de manera categórica que sí existió o no ese fraude. Este legalmente no fue acreditado. Sin embargo, el estigma ha perdurado en el tiempo, ello debe cambiar y para ello sirven este tipo de eventos para generar una nueva cultura y en eso estamos invitados todos, tanto ingenieros como abogados y público en general, a trabajar en esa perspectiva para superar aquellos temores con estudios de carácter multidisciplinar. No pasa desapercibido el hecho que esta subcultura que incrementa la sospecha de fraude con la quema que en su momento se hizo de la paquetería electoral de aquella elección. Las circunstancias han cambiado. El rumbo de la democracia en México, de igual manera, de ahí que no sea gratuito el arribo del partido mayoritario, en la elección presidencial próximo pasada, y hay que decirla, partido que hoy se encuentra sobre representado en las distintas áreas de representación o de los órganos de gobierno electivo. El planteamiento anterior define la ruta que debe buscarse de manera multidisciplinar entre abogados e ingenieros para construir una cultura democrática a partir del uso de las tecnologías de la información y sin que ello se excluya a otras formaciones profesionales a fin de proveer la subsistencia misma del Estado de Derecho. En las circunstancias descritas es que se habrá de tener lugar la votación para elegir el próximo gobernador del Estado, en el que se incorpora el voto de los guerrerenses radicados en el extranjero, el cual debe emitirse por la vía que aquí se ha planteado,
Con el uso de las tecnologías de la información, habremos de ver la confiabilidad de este tipo de votos, hoy una novedad para el caso del estado de Guerrero. Resulta interesante el tema, si es que este voto fuera la diferencia entre un candidato ganador y el que quede en segundo lugar. Esta será la prueba de fuego que en el caso del voto electrónico, y habrá que ver quién garantiza o quién tiene la capacidad para garantizar la certeza de estos votos. En efecto, en este proceso electoral 2020-2021, para el caso del estado de Guerrero, habrán de emitirse los votos de los guerrerenses en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, y estos votos habrán de emitirse vía electrónica o vía plataformas que el gobierno está estableciendo. Con un aderezado más del voto en el extranjero, no corresponde organizarlo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, pero que tiene participación, sino por tratarse de votos que se están emitiendo en el extranjero, es facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, resultará interesante, pues, como ya se dijo el tema, si este voto fuera la diferencia. Por lo siguiente, no espero no tener las mismas circunstancias que se dio en el caso del proceso electoral norteamericano sobre el cuestionamiento a los votos emitidos por esta misma vía. Habría que esperar entonces los acontecimientos venideros para a mediados de este año, en el mes de junio, primer domingo del mes de junio. En efecto, la legislación mexicana o la legislación electoral del estado de Guerrero respecto del voto de los guerrerenses en el extranjero se encuentra sustentada en el siguiente marco constitucional y legal, donde tenemos sustentado el voto electrónico para los guerrerenses radicados en el extranjero, en el artículo 19, numeral 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, hoy el voto electrónico está reconocido a nivel constitucional en el estado de Guerrero. Y el contexto dice lo siguiente, o el fundamento dice lo siguiente: los guerrerenses que residan fuera del país o del territorio del estado tienen derecho a elegir al gobernador del estado y a votar y ser votados como diputados migrantes en los términos de esta Constitución y las leyes respectivas. ¿Por qué no se concentra solo en la Constitución, sino también en las leyes respectivas? Porque el artículo 404 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero establece en forma similar lo siguiente: los guerrerenses que se encuentren en el extranjero podrán ejercer su derecho al sufragio para gobernador del Estado de conformidad con lo establecido por el numeral 2, artículo 354, libro sexto, de la Ley General Electoral y los lineamientos que emita el Instituto Nacional. El Consejo General del Instituto Electoral proveerá lo conducente para la adecuada aplicación del libro sexto de la Ley General Electoral. Es decir, nuestra legislación electoral local, la del Estado de Guerrero, remite a la legislación federal lo relativo al voto de los guerrerenses radicados en el extranjero. Por eso es que no solo se aplica la legislación local, sino también la legislación federal en tratándose del voto de los extranjeros, de los guerrerenses radicados no solo en el extranjero, sino radicados fuera del estado de Guerrero. En ese sentido, el artículo que ya citamos, 354, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone, entre otras cosas, lo siguiente: el Instituto Nacional Electoral, claro es, establecerá los lineamientos que deberán seguir los organismos públicos locales para garantizar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en las entidades federativas que así correspondan. Por otro lado, el artículo 329 establece que el ejercicio del voto se hace por la vía electrónica de conformidad con esta ley y en los términos que determine el instituto. El voto por la vía electrónica solo podrá realizarse conforme a los lineamientos que emita el instituto en términos de esta ley, mismos que deberán asegurar la total certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos residentes en el extranjero para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares. Lo mismo establece el artículo 343 y dice: el Consejo General determinará la forma en que los ciudadanos en el extranjero remitirán su voto al instituto, en su caso, a los organismos públicos locales. El sistema de voto por medios electrónicos que apruebe el Consejo General del Instituto deberán cumplir, entre otras situaciones, lo siguiente: ser auditable,
en cada una de las etapas de su desarrollo. ¿Qué es lo que más interesa? ¿Qué estamos viendo? Si se aprecia, si se aprecia el contenido normativo para la emisión del voto en línea o del voto electrónico, este reúne ciertas características de especificidad, sobre todo la autenticidad del sistema o del programa que haya que utilizar para la emisión del voto, su cómputo y finalmente su remisión a los órganos electorales para proveer a su cómputo. Si se aprecia en este sentido, las cuestiones de carácter técnico deben y deberían ser atendidas precisamente por los ingenieros. Y por eso es que me interesaba la intervención en esta oportunidad para vincular a los conocimientos técnicos con las cuestiones de carácter jurídico para el impulso de los procesos electorales, pero específicamente del voto a través de la vía electrónica. En efecto, los fundamentos legales transcritos deben entenderse en su contenido al hecho que la organización del voto de los mexicanos en el extranjero, por ley está en manos del Instituto Nacional Electoral y no del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Finalmente, y en ese mismo contexto, en ese mismo apartado de análisis, no debe pasar desapercibido el hecho que en la Universidad Autónoma de Guerrero, es decir, en casa, en otras épocas, en este momento ya se estuviera la efervescencia política por el desarrollo del proceso electoral para elegir al rector de la universidad. Sin embargo, dadas las circunstancias extraordinarias en que nos tiene sometida la pandemia, se sigue en espera de que el Honorable Consejo Universitario se pronuncie al respecto, cuya temporalidad se está agotando y si acaso se disponga solamente de este mes para ello. Es del dominio público, es del dominio general, que de conformidad con la legislación universitaria, la convocatoria para la elección del rector de nuestra universidad ya debía haber sido aprobada, o ya debió haber sido aprobada por respeto a los tiempos y los plazos, a fin de que oportunamente se elija el rector de nuestra universidad. No pasa desapercibido el hecho que en la universidad, aprovechando la pandemia, se pretenda prorrogar este proceso electoral por alguna temporalidad. Si la causa fueran las circunstancias extraordinarias de la pandemia y, en su caso, el respeto y protección del derecho a la salud o del derecho humano a la salud, nadie se opondría en un caso de darse este supuesto. Sin embargo, a juzgar por la información que circula, es una causa diversa, es un supuesto diverso por el cual se pretende la prórroga de este proceso electoral. Y este supuesto es estrictamente con fines netamente de carácter político, en cuyo caso se están corriendo más riesgos en el que pueden llegar incluso a una ilegalidad. Por eso, la última palabra en este momento la tiene el Honorable Consejo Universitario para prorrogar o no el proceso electoral para la elección de gobernador, de rector del Estado de Guerrero, de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. En consideración de su servidor, en consideración del suscrito, creo que la ruta debe ser distinta, pero los tiempos se vinieron encima. En efecto, la ruta debe ser diversa. A tiempo debió haberse consultado al Tribunal Universitario al fin de que se pronunciara al respecto. Determinación que en su caso debió ser aprobada por el máximo órgano de gobierno de la universidad, el Honorable Consejo Universitario. Determinación que en su caso debió contemplar la posibilidad de que a partir de las ventajas que nos proporcionan las tecnologías de la información, el proceso electoral señalado debió aperturar la emisión del voto en línea, entre otras soluciones. En este supuesto, los compañeros de la Facultad de Ingeniería y aún los del posgrado convocante de este evento académico debieran ser quienes asuman las responsabilidades en la conducción técnica del proceso electoral universitario. Esperemos que la solución política pretendida no genere los disensos que no puedan ser atendidos y, en su caso, resueltos. La vinculación en este momento de las tecnologías de la información con el derecho y aprovechando el venidero proceso electoral de rector en la Universidad Autónoma de Guerrero, creo que era la mejor oportunidad que se tuvo y que se tiene precisamente para incluir en nuestra normativa, a propuesta del Consejo Universitario, el voto electrónico. ¿Y por qué? Porque si se trata de cuidar el derecho humano a la salud de los universitarios, de las universitarias y de toda la comunidad universitaria,
y aún del pueblo en general interesado en estas cuestiones, era elegir a nuestro próximo rector precisamente a través de estas vías y precisamente con el uso de las nuevas tecnologías. ¿Se dispone de la infraestructura? Sí. ¿Se dispone del material humano? Sí. ¿Se dispone de la normativa? Sí. Habrá que ver qué decide nuestro honorable Consejo Universitario, pero esta era la mejor oportunidad para vincular las cuestiones tecnológicas precisamente con una cuestión de cultura democrática y después trascender así a las elecciones constitucionales, no solo de carácter local o estatal, sino también las de carácter federal. Debieran ser, pues, en este sentido, los tiempos extraordinarios como el planteado, del que deben salir las ideas que provengan para fortalecer la cultura democrática en general y en particular la cultura democrática universitaria. En este punto, habría que establecer que de manera futurista y bien sustentada, por cierto, en concepto de su servidor, el maestro Marcelo Gatica Lorenzo estableció y se pronunció en un artículo que había que aprovechar los avances tecnológicos que nos provee la ciencia para el desarrollo del proceso electoral universitario, considerando ya en nuestra normatividad interna universitaria una votación virtual o voto electrónico, creando una plataforma electoral virtual siempre y con estricto cumplimiento a la legislación universitaria. Por eso les decía que creo que se está equivocando la vía en el caso de este proceso electoral, porque a decir del maestro Marcelo Gatica Lorenzo, es la mejor oportunidad para inducir el voto electrónico o la votación virtual en las elecciones universitarias o en los procesos electorales universitarios. Y como lo afirma el maestro Marcelo Gatica, había que establecer esto siempre con respeto irrestricto a la normatividad interna de la universidad. Son estas ideas, pues, las que deben privilegiarse en todo proceso electoral universitario, sobre todo el que se avecina, y no los intereses que pongan en riesgo la estabilidad institucional que a nadie nos conviene y que seguramente nadie estaría de acuerdo en ella. En eso estamos llamados todos, iniciando por los abogados e ingenieros universitarios y aún más los órganos de gobierno de la universidad. Esta, pues, es la ruta en concepto de su servidor para construir una cultura democrática en tiempos extraordinarios. Todos estamos invitados a ello. Y por eso, este tipo de eventos de carácter académico nos permiten expresar, nos permiten discutir, someter al escrutinio de los conocedores, someter al escrutinio de la sociedad estas propuestas y que, en su caso, los órganos de gobierno tomen las mejores decisiones. No quisiera retirarme sin concluir esta intervención en lo siguiente. Primero, el Estado de Derecho en situaciones extraordinarias no resulta lo eficaz que se requiere. Entra en un colapso y crisis. Véanse las políticas de Estado implementadas sin considerar los casos de excepción o suspensión de los derechos humanos en aras de preservar el derecho a la salud. Segunda, existen diversos supuestos de vinculación entre el derecho y la ingeniería y las distintas disciplinas para explotar las nuevas tecnologías de la información y explorar su uso en los procesos de democratización, no solo universitarios, sino del país. Tercera, la ciberseguridad es un elemento a considerar aprovechando las tecnologías de la información. Cuarta, los procesos electorales en la actualidad no pueden permanecer ajenos al desarrollo de la cultura democrática y de los procesos electorales. Es decir, no tendría trascendencia los conocimientos técnicos y jurídicos si no se ponen a disposición de la sociedad y en este caso de los entes que lo requieren. Quinta, el voto electrónico es una solución en tiempos extraordinarios. No se vale arriesgar a ningún universitario, no se vale arriesgar a ningún ciudadano del Estado de Guerrero o de nuestro país en aras de este desarrollo democrático, en aras de un proceso electoral que puede tener consecuencias no deseadas por el voto directo, como lo establece nuestra legislación, sino flexibilizar esta parte hacia el voto electrónico que hoy era un buen momento para su ejercicio. Finalmente, el futuro inmediato no puede concebirse no puede concebirse en los procesos selectivos sin los conocimientos técnicos especializados que vengan a fortalecer las prerrogativas de los ciudadanos en materia de cultura democrática. En efecto, por último, el proceso electoral universitario es una muy buena oportunidad para imponer el voto en línea.
Una vez expresadas las ideas que acabamos de desarrollar, habría que establecer que la vinculación de las cuestiones técnicas con las cuestiones de carácter legal nos permiten en eventos de esta naturaleza vincularnos. No están disociadas. Las cuestiones de carácter multidisciplinar son las que deben guiar en este momento los procesos de democratización y los procesos de desarrollo democrático y de cultura democrática, no solo del país, del estado de Guerrero, sino también de los universitarios. Pero empecemos en casa, empecemos con eventos de esta naturaleza, que nos pongamos a platicar, discutir y aún, ¿qué será? Abundar en este tipo de ideas que vengan a refrescar las circunstancias políticas o electorales que se tienen en este momento. No a la diatriba, no a la descalificación. Vamos construyendo una nueva cultura democrática y creo que en este caso la apertura de las tecnologías de la información son un buen elemento, vinculadas siempre a la normatividad vigente. Yo dejaría mi intervención aquí, no sin agradecer de nueva cuenta a los organizadores de este evento. Comentaba yo con el maestro Claudio, con el doctor René, la posibilidad de expresar solo las ideas de carácter general y dejar margen y dejar tiempo suficiente para, en caso de haber alguna reflexión del público o de los quienes nos siguen en las redes, en las distintas redes sociales, poder platicar, poder intercambiar ideas que vengan precisamente a fortalecer nuestro desarrollo democrático y nuestra cultura democrática. No sin antes agradecer de nueva cuenta la atención de todos y cada uno de ustedes. Solamente agradecer su presencia, agradecer sus atenciones y quedo a sus órdenes. Gracias de nuevo cuenta al maestro René El Mundo Cuevas Valencia, al maestro Claudio Flores Jaimes, a los compañeros de la maestría que hoy me permiten intercambiar algunas ideas con ustedes y que sea enhorabuena y que sea para, ¿qué será? Que sea de interés de este tipo de eventos, que sea de interés de este congreso virtual, la intervención de su servidor. Muy amables, buenas tardes, gracias por su atención y quedo pendiente por las reflexiones y en su caso las preguntas que considere. Muy amables. Adelante, Pedro Luis. Muchas gracias por la ponencia, maestro. Creo que hay unas preguntitas por parte del auditorio presente. La primera que nos mencionan es con respecto a lo siguiente. Dice, ¿por qué debemos de seguir aplicando esquemas del siglo XX al proceso electoral y qué hace falta para igualar las tecnologías de la información en el presente siglo? Lo que rubrica nuestro trabajo de investigación o lo que rubrica nuestro trabajo y nuestra intervención en este momento, cultura democrática. Normalmente, si tuviéramos la posibilidad, Claudio, de ver quiénes están siguiendo en este momento el evento, este evento virtual, vas a encontrar curiosamente que son en su mayoría jóvenes. Es decir, se requiere una nueva cultura, se requiere una nueva generación con pensamientos distintos y no hacia atrás como acertadamente lo señalan en el cuestionamiento. Yo creo que en este momento las nuevas generaciones son las que debieran tener un cambio de paradigma en ese sentido, aprovechar las cuestiones tecnológicas, se manejan para todo y yo creo que los procesos democráticos no pueden quedar al margen, no deben quedar al margen de los avances tecnológicos. Por eso yo creo que para aplicar las nuevas tecnologías en los procesos electorales, hacerlos más dinámicos, seguramente hacerlos más ágiles, a lo mejor hasta más baratos, implicaría ya la aprobación en general con el uso del voto electrónico, con el uso del voto en línea. Pero no tiene por qué ser de manera, ¿qué será? Total. La sugerencia es que si se va a impulsar una nueva perspectiva del voto, no tan solo en las elecciones constitucionales, sino universitarias, habría que ir de manera progresiva. Y me explico. ¿Qué les pareciese si solamente se planteara de manera porcentual que un cierto número de casillas para el próximo proceso electoral federal, en 3 años, 2024, fueran con esos mecanismos, fueran con el voto virtual y en sectores debidamente focalizados por sus avances tecnológicos? No estamos obligados a implementar en todo proceso electoral, eso sería lo ideal. Pero si para el próximo proceso electoral 2024 se implementara este voto electrónico en un porcentaje importante, ya sería un buen avance. Para el subsecuente 2027, seguramente otro porcentaje y así de manera sucesiva. Es decir, no tiene por qué ser una experiencia, lo voy a decir así, no se entienda en el sentido literal, traumatizante, sino que puede ir siendo gradual. ¿Para qué? Para que esta cultura democrática pueda ir fortaleciendo la confianza en estos nuevos sistemas que nos proveen las tecnologías de la información y en su caso el derecho. También es cierto, tendría que reformarse todo nuestro sistema legal
electoral. Es decir, hay que aperturar esta parte y todo, José Luis, tiene que ver con esta nueva cultura democrática a la que todos estamos obligados a incidir. Bien, otra pregunta, nos dicen, ¿la Constitución está redactada de tal forma que contemple estos tiempos extraordinarios o requiere adecuaciones? La Constitución Federal establece que en tiempos extraordinarios hay la posibilidad de decretar la suspensión de las garantías constitucionales o de los derechos humanos en tiempos extraordinarios. Si no es este tiempo de pandemia, no entiendo yo cuándo sea un tiempo extraordinario. Hoy que nos mantienen confinados a todos en casa y a todos en oficinas y vemos las condiciones en que estamos en esta plática. Esta parte de la Constitución sí lo tiene establecido, nada más que no se han echado a andar los mecanismos. Por eso yo afirmaba en la intervención, José Luis, que las decisiones de la Autoridad Administrativa de Salud no han sido las más adecuadas o apegadas al marco legal constitucional, porque se están tomando decisiones al margen de la ley. Están dejando de lado las facultades que tiene el Consejo Nacional de Salud y se han estado tomando por la autoridad de carácter administrativo. Y ojalá fuera solamente por la autoridad administrativa. En muchos de los casos, las decisiones en este asunto han sido tomadas por la subsecretaría del caso y que en los más de los casos han sido al margen de la normatividad aplicable al caso concreto. Por eso también afirmaba José Luis, esta era una de las conclusiones, el derecho no ha funcionado en tiempos extraordinarios, en tiempos de pandemia. No, en tiempos ordinarios cualquiera es vivo. En tiempos ordinarios cualquiera regula esta parte. No, necesitamos fortalecido el sistema jurídico en tiempos extraordinarios como los estamos viviendo en este momento. Y sí, nuestro sistema constitucional nacional establece los casos de excepción, nada más que no se han echado a andar estos mecanismos. Otra pregunta de parte de una seguidora del foro. Dice, ¿qué opina de la gran brecha digital que existe en nuestro país, pero especialmente en el estado de Guerrero? ¿Y cómo afectaría el proceso de las elecciones electorales? Esta diferencia o la diferencia subsistente en materia, ¿qué será? Digital, habría que establecer que si hay algo que hemos aprendido desde que la década de los 80, 90 empieza a florecer este fenómeno, si se vale la expresión, es que ha acotado las diferencias de clases sociales. Es decir, en este momento prácticamente todo mundo tenemos la posibilidad de acceder a los avances tecnológicos, la posibilidad de acceder a los conocimientos de todo tipo a través de las redes sociales. Es decir, yo creo que en este sentido han sido muy provechosas las redes sociales, las redes en general, las tecnologías de la información, precisamente para ir haciendo más pequeña esta brecha digital o esta brecha de conocimientos, ha ido democratizando, si se vale la expresión, el conocimiento. Ahora bien, México no está, ¿qué será? En términos medios, estamos ubicados en un buen contexto tecnológico. Y yo digo que de la media hacia arriba. ¿Por qué? Pues prácticamente estar a la vanguardia en muchas situaciones en materia de desarrollo tecnológico. Quisiéramos más, sí es cierto, pero el país en estos momentos se encuentra, yo creo que en un buen lugar en esta situación. Esta brecha digital o esta brecha de conocimientos, yo creo que habría que irla ponderando, seguramente con la participación de los profesionales que tenemos en la maestría y de los profesionales que se están formando en este momento, seguramente habrán de incidir para ir reduciendo esta brecha digital. Y se lo digo yo que he estado en distintas oportunidades platicando con los compañeros de matemáticas, con los compañeros ingenieros, con los amigos ingenieros, con los amigos de matemáticas, con la gente técnica que maneja esta parte, y creo que hay muy buenos elementos que habría que aprovechar precisamente para incidir en reducir esta brecha digital. Así es, José Luis. Una última pregunta, maestro. Bueno, son dos preguntas en un solo cuestionamiento. Nos dice, ¿por qué no votar en estas elecciones del 2021 de forma electrónica? ¿Daría tiempo implementarlo todo para el mes de junio? Aquí hay un problema de constitucionalidad, José Luis, y para quien hace la pregunta. El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece que todas las reglas para el proceso electoral deben aprobarse 90 días antes del inicio del proceso electoral.
El actual proceso electoral inició el 9 de septiembre. Para el 9 de septiembre ya debieron estar listas todas las reglas. Entonces tuvimos 3 meses antes de septiembre, que fue agosto, julio y junio. El último día de mayo pudimos saber, perdón, el último día, el 2 de junio, todavía se hicieron las últimas reformas para el caso del proceso electoral en el estado de Guerrero, con aquellas reformas en materia de género, porque estábamos antes de los 90 días. Esa es una regla constitucional que nos establece el artículo 105 de nuestra Constitución. No es cuestión de que si tenemos la capacidad, no tan solo tecnológica, sino además de recursos humanos, sino que eso es una cuestión de legalidad. Sí está permitido única y exclusivamente para la emisión del voto de los guerrerenses en el extranjero. Pero si se quisiera en este momento impulsar un voto electrónico, estamos ya fuera de contexto, fuera de los plazos establecidos en la normatividad. ¿Por qué? Porque esto debiera haber sido aprobado 90 días antes del inicio del proceso electoral. Por eso es que yo hablaba que en el próximo proceso electoral 2024 se debiera ya estar incidiendo en la posibilidad de incluir en la normativa aplicable a este caso el voto electrónico, el voto digital, el voto por correo, las distintas formas de exponer el voto, pero esto tiene que estar establecido en la normatividad vigente en ese momento y yo espero que para el 2024 tengamos ya la posibilidad de emitir el voto en línea, al que seguramente los amigos ingenieros y los amigos que manejan las cuestiones tecnológicas van a tener una muy importante participación. Y seguramente los abogados, en su caso, pues Luis, los compañeros de la maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, también debieran tener una participación importante precisamente en ese desarrollo democrático o de la cultura democrática. No me quedaría yo con los tiempos. La verdad es que ese es un principio de legalidad y de constitucionalidad. Ya estaríamos fuera de los plazos para impulsar un voto electrónico, salvo los que ya se encuentran por excepción establecidas en nuestra legislación o en la Constitución Política del Estado de Guerrero y en su caso de los órganos, y en su caso de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Pero además, José Luis, como quedamos en la exposición, el voto en el extranjero, el voto de los guerrerenses en el extranjero es operado por el Instituto Nacional Electoral, dada la naturaleza del voto extrafronteras. Así es, José Luis. Así es, maestro. De hecho, nos llega una última pregunta, la última de la tarde para usted, maestro. Nos dice, ¿considera que las tecnologías son seguras para realizar dichos eventos electorales o deberían mejorarse? Yo creo que los amigos ingenieros tendrían una mejor respuesta. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál sería mi posición? La técnica rebasa la misma técnica. Eso no nos permite presumir que tenemos una certeza jurídica y tecnológica en un 100%. Es decir, siempre teniendo sus riesgos. Recordemos que por experiencias el Instituto Nacional Electoral en los anteriores procesos electorales ha establecido o ha informado que había tenido distintos ataques a sus sistemas de cómputo. Esto me implica que han resistido en algunos casos seguramente el ataque de estos amigos, pero en el caso, la certeza tecnológica, yo creo que no la hay de momento en un 100%, a reserva de que me corrijan los señores ingenieros, pero por eso van de la mano la tecnología y la cuestión legal. Es decir, hay que establecer responsabilidades, no tan solo, pero primero los cuidados técnicos, los cuidados tecnológicos, tan bueno es el ingeniero que crea el candado como aquel ingeniero que lo va a violentar. Entonces buscamos qué vías nos establece el derecho y ahí sí tenemos la comisión de algunos actos delictivos, los contratos informáticos, los delitos informáticos, que yo creo que estos vendrían a incidir precisamente en una mayor seguridad con el uso de las tecnologías o con el uso de las tecnologías de la información. Yo creo que en este momento siempre habrá que mejorar, seguramente habrá que mejorar las cuestiones de seguridad para este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Decíamos hace rato, la cultura democrática que tenemos rechaza de automático la emisión del voto electrónico precisamente por desconfianza. Entonces yo creo que es necesario ir incidiendo, ir construyendo esta ¿qué será? Confiabilidad o confianza en las nuevas tecnologías y yo creo que esa es la ruta a seguir. Pero establecer que si tenemos una seguridad en un 100%, yo no estaría en esa certeza a juzgar por todos los ejemplos que hemos tenido, ¿no?
Sin embargo, hay que establecer varias vías. La vía legal, ¿por qué no? La vía contractual, ¿por qué no? Pero sobre todo la vía tecnológica, y ahí sí, la presencia de los amigos ingenieros o de los licenciados en informática seguramente sería vital para dar más certeza a estos nuevos elementos que vienen a incluirse al desarrollo democrático del país. Maestro, no sé si pudiera contestarnos una última pregunta de parte de uno de los participantes del evento. Nos dice, ¿por qué al momento de formar un partido político se sigue realizando el proceso de registros manuales y al momento de definir el registro no se cruzan los registros con las del INE de los que la firman para validar si ya pertenecen o no a otro partido? ¿O cuándo, en qué momento la ley aplica el uso de las TIC para dar soporte al dictamen final? ¿Cuál es el procedimiento? Hay una aplicación del Instituto Nacional Electoral que se utiliza para ir otorgando nuestro apoyo para la constitución de un nuevo partido político, ya sea estatal o ya sea nacional. Por eso, los que han tenido la oportunidad de dar el apoyo a algún instituto político o de alguna organización que quiere constituirse como nuevo partido político, normalmente se utilizan las aplicaciones del Instituto Nacional Electoral. Lo mismo sucede para el caso de las candidaturas independientes cuando están buscando el apoyo ciudadano. Siempre es una aplicación del Instituto Nacional Electoral. De automático no se puede ir excluyendo las firmas de apoyo o los apoyos de la ciudadanía porque no es responsabilidad del personal operativo o de los seguidores de esta asociación que pretende ser partido político, sino que corresponde a una autoridad distinta en su momento hacer los cruces para determinar si alguien otorgó su venia para apoyar la creación o constitución de un nuevo partido político, pertenece o no, o está afiliado o no a un nuevo partido político. Lo que sí es cierto, hay que establecer que el que uno otorgue su apoyo para la creación o no de un partido político no nos vincula, no nos hace obligatorio el apoyo o el voto para este partido político. Recordemos solamente que es una fase previa al proceso electoral, normalmente la creación o constitución de los nuevos partidos políticos. Ahí sí habría que establecer que no se puede de automático rechazar un apoyo, una firma de apoyo, porque no corresponde en este momento a la verificación si el ciudadano se encuentra o no afiliado o es simpatizante o no de un instituto político ya registrado en su oportunidad. Pero son los momentos y son las instancias que tienen a su cargo cada una de las etapas para crear un nuevo partido político. Y yo lo considero correcto. Después, recordarán ustedes que por eso se negó el registro de algunas organizaciones que querían ser partidos políticos, precisamente porque al hacer el cruce en su oportunidad con los datos que tiene registrados la Dirección del Registro Federal de Electores, precisamente tuvieron muchos problemas. Pero es cuestión de la aplicación, pero no necesariamente de la aplicación, sino del órgano que en su momento va a calificar o debe calificar este cruce para determinar la aprobación o no de un nuevo partido político. Son los tiempos, son las reglas y no es ese momento en el que se debe hacer. Si se cambian las reglas y que de automático la aplicación del Instituto Nacional Electoral rechazara un registro, estás prejuzgando. Y si estás prejuzgando, estás atentando contra el principio de presunción de inocencia que debe prevalecer para todos los actos de la autoridad. Por eso no se podría en ese momento rechazarlos. Ahora, ¿sería sano? Probablemente. Es decir, ¿para qué quiero irme como interesado en crear un nuevo partido político con 18,000 firmas de apoyo si de esas 18,000 solamente me van a quedar 8,000? Pues mejor sigo buscando y no me voy con la confianza de tener este soporte. Por eso, José Luis, voy a decir algo, una palabra coloquial. Por eso todas las organizaciones que pretenden crear un partido político normalmente llevan de colchón, si se vale la expresión del término, o si se vale la expresión, de firmas de apoyo de más. ¿Para qué? Cuando se venga la revisión, todavía estemos en el supuesto o dentro del número que establece la legislación para el reconocimiento de un nuevo partido político. Normalmente se afilia de más, precisamente para cuidar este tipo de eventualidades, pero a veces no alcanza. Por eso se han quedado varios partidos políticos, entre otras circunstancias,
no necesariamente ha sido la única, las firmas de apoyo, pero sí es una decisión y que será una aplicación del Instituto Nacional Electoral la que determina, en su caso, las firmas de apoyo, mismas que después sirven de sustento para el cruce de que si las firmas de apoyo no estaban vinculadas con gentes que ya son simpatizantes, en su caso, o militantes de un partido político. Muchísimas gracias, maestro, por su ponencia. Le agradecemos que haya tenido a bien responder las preguntas realizadas por el auditorio en general. Sin más que decir, los dejo con el doctor René Vázquez Jiménez para la clausura del presente evento.